Le recordamos al público apostador en esta primera carrera está en juego la apuesta P4, 10.000 el costo, 4 millones de guaraníes, pozo garantizado 3 minutos y finalizan las apuestas. Un minuto y se cierran las ventanillas.
últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Ahora sí, todo en condiciones. Y largaron. Salen agrupadas las participantes, tratan de enseñar en camino la número 2, I'm Special, le toma cuerpo de ventaja la número 1, gana terreno por fuera la número 4, Miss Melo en la quinta ubicación por fuera la número 5, exclusiva, cierra marcha la número 3, Dama Azul. Descontado los primeros metros de la prueba, la número 2, I'm Special, corre con cuerpo y media ventaja sobre la número 5, exclusiva, tercera se desempeña la número 4, Miss Melón. En la cuarta ubicación viene accionando la número 1, Cuñá Chingolí, cierra marcha la número 3, Dama Azul. Las competidoras están enfrentando el codo y lucha en la delantera por dentro de la número 2, I'm Special a su costado exterior la número 5, exclusiva, quedando en la tercera ubicación expectante la número 4, Miss Melón. En la cuarta ubicación a varios cuerpos se desempeña la número 3, Dama Azul, cierra marcha la número 1, Cuñá Chingolí. Las competidoras de la primera carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final.
Últimos 400 metros para el disco, la número 5 exclusiva intenta la disparada. Lo hace con 2 cuerpos de ventaja sobre la número 2, Semi Special. Tercera se desempeña mejorando la participante número 3, Dama Azul. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco, la número 5 exclusiva. Cuerpo y medio de ventaja sobre la número 2, Semi Special. Tercera se desempeña la competidora número 3, Dama Azul. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco, la número 5 exclusiva a rigor el látigo. Estira pequeña ventaja sobre la número 3, Dama Azul, que va en su búsqueda. Tercera se desempeña el 2, Semi Special. Últimos 50 metros de carrera, por dentro el 5, por fuera el 3. Pocos metros para el disco, en una misma línea, 5 y 3 por la primera ubicación, y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la primera carrera. Primera la número 5, exclusiva. Segunda la número 3, Dama Azul. Tercera la número 2, Ami Special. Cuarta la número 1, Cuña Chingolí. Quinta y última la número 4, Miss Melon. Tiempo empleado por la ganadora, 1 minuto 19 segundos, 8 centésimas. Ganada por ventaja mínima de la segunda a la tercera, cuerpo y 3/4. Dividendos es por ganador de 5, 5.300 guaraníes. Yavireta 5.3, 55.700 guaraníes. Trifecta 5.32, 23.500 guaraníes. Primer pase de la apuesta PIC 4, lo acertaron 234 boletos. El valor del enganche es de 27.800 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la primera carrera. Condiciones. Y largaron. Salen agrupadas las participantes, tratan de enseñar en camino la número 2, I'm Special. Le toma cuerpo de ventaja la número 1, gana terreno por fuera la número 4, Miss Melon en la quinta ubicación por fuera la número 5, exclusiva, cierra marcha la número 3, Dama Azul. Descontado los primeros metros de la prueba, la número 2, I'm Special. Corre con cuerpo y media ventaja sobre la número 5, exclusiva, tercera se desempeña la número 4, Miss Melon. En la cuarta ubicación viene accionando la número 1, Cuñá Chingolí, cierra marcha la número 3, Dama Azul. Las competidoras están enfrentando el codo y lucha en la delantera por dentro de la número 2, I'm Special a su costado exterior la número 5. Exclusiva quedando en la tercera ubicación expectante la número 4, Miss Melon. En la cuarta ubicación a varios cuerpos se desempeña la número 3, Dama Azul. Cierra marcha la número 1, Cuña Chingolí. Las competidoras de la primera carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco, la número 5 exclusiva intenta la disparada, lo hace con dos cuerpos de ventaja sobre la número 2, Semi Special. Tercera se desempeña mejorando la participante número 3, Dama Azul. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco, la número 5 exclusiva, cuerpo y medio de ventaja sobre la número 2, Semi Special. Tercera se desempeña la competidora número 3, Dama Azul. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco, la número 5 exclusiva a rigor del látigo. Estira pequeña ventaja sobre la número 3, Dama Azul, que va en su búsqueda. Tercera se desempeña el 2, Semi Special. Últimos 50 metros de carrera, por dentro el 5, por fuera el 3, pocos metros para el disco, en una misma línea, 5 y 3 por la primera ubicación, y cruzaron el disco.
Están saliendo a la pista principal las competidoras del clásico 1000 guineas. 1400 metros la distancia, reservada para las hembras tresañeras. La número 1 es Bernina Express, César Mora 55 kilos. La número 2 es Sweet Rain, Marco Mesa 55 kilos. La número 3 Ventanera, Leonardo Jiménez 55 kilos. La número 4 es Qué Linda, Javier Portillo 56 kilos. La número 5 Qué Fantasía, Arnaldo Portillo 56 kilos. La número 6 Eternal Shanty, Juan Figueredo 56 kilos. La número 7 Mi Pinga, Alcides Coronel 56 kilos. La número 8 Queen, Marco Rivas 55 kilos. Y la número 9 Trinca, Ariel Sanabria 57 kilos. Arranca la apuesta Pick 5 en esta segunda carrera. 10.000 es el costo, 10 millones de guaraníes es el pozo garantizado. 10 minutos y finalizan las apuestas.
En esta segunda carrera arranca el pick 5, 10.000 al costo, 10 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y se cierran las ventanillas. En esta segunda carrera arranca la apuesta pick 5, 10.000 al costo, 10 millones de guaraníes, pozo garantizado, 3 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador en esta segunda carrera. Arranca la apuesta PIC 5, 10.000 el costo, 10 millones de guaraníes, pozo garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas. El PIC 5 que arranca en esta segunda carrera y que tiene como pozo garantizado 10 millones de guaraníes.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Resta colocarse la número 9, Trinca. Sigue sin colocarse la número 9, Trinca. La número 9, Trinca. Ahora sí se colocó. Y están todas colocadas. Largaron el clásico 1000 guineas. Salen agrupadas las competidoras. Trata de enseñarle camino a la número 6, Eternal Shanty. Le toma pequeña ventaja a la número 9, Trinca. En la tercera ubicación se desempeña la competidora número 1, Bernina Express. Abierta se desempeña la participante número 3, Ventanera. Más atrás viene accionando la número 2, Sweet Rain. Luego viene accionando la participante número 7, Mi Pinga. Más atrás la número 8, Queen. Cierra la marcha la número 5, Qué Fantasía. Las competidoras dejan atrás la señal indicatoria de los 1000 metros. Hay lucha en la delantera. La número 6, Eternal Shanty. Corre con el pescuezo de ventaja sobre la número 1, Bernina Express. Tercera se desempeña la competidora número 7, Mi Pinga, que pasa a comandar las acciones. En la cuarta ubicación por fuera lo viene haciendo la número 9, Trinca. Más atrás se desempeña la participante número 4, Qué Linda. En la quinta ubicación por dentro gana terreno la número
1, Bernina Express. Las competidoras en los últimos 600 metros. La número 7, Mi Pinga, cuerpo y medio de ventaja ahora sobre la número 6, Eternal Shanty. Tercera se desempeña el 9, Trinca. Cuarta mejorando el 1. Y las competidoras del clásico, Mil Guineas, están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. La número 7, Mi Pinga, intenta la disparada. Lo hace con 3 cuerpos y medio de ventaja sobre la número 6, Eternal Shanty. En la tercera ubicación se desempeña la competidora número 9, Trinca. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco. La número 7, Mi Pinga, firme en la delantera. Lo hace con 3 cuerpos y medio de ventaja sobre la número 9, Trinca. Tercera se desempeña la número 6, Eternal Shanty. Descuentan ya los últimos 50 metros de carrera. La número 7, Mi Pinga, la del Estuzan Blas con Alcides Coronel. Amplias ventajas sobre la número 9, Trinca. Tercera el 6. He cruzado en el disco.
Marcador oficial de la segunda carrera: primera la número 7, Mi Pinga; segunda la número 9, Trinca; tercera la número 6, Eternal Shanty; cuarta la número 2, Sweet Rain; quinta la número 4, Qué Linda; sexta la número 5, Qué Fantasía. Tiempo empleado por la ganadora, minuto 31 segundos 27 centésimos, ganada por varios cuerpos de la segunda a la tercera, varios cuerpos. Dividiéndose por ganador del número 9, 52.500 guaraníes. Llave directa 9-6, 567.000 guaraníes. Trifecta 9-6-2, 248.500 guaraníes. Duplo 5-9, 5 aciertos, 316.400 guaraníes. Primer pase de la apuesta PIC 5, la acertaron 30 boletos, su valor 416.700 guaraníes. Segundo pase de la apuesta PIC 4, acertaron 18 boletos, valor enganche 416.600 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la segunda carrera. Largaron el clásico 1000 guineas. Salen agrupadas las competidoras. Trata de enseñarle camino a la número 6, Eternal Shanty. Le toma pequeña ventaja a la número 9, Trinca. En la tercera ubicación se desempeña la competidora número 1, Bernina Express. Abierta se desempeña la participante número 3, Ventanera. Más atrás viene accionando la número 2, Sweet Rain. Luego viene accionando la participante número 7, Mi Pinga. Más atrás la número 8, Queen. Cierra la marcha la número 5, Qué Fantasía. Las competidoras dejan atrás la señal indicatoria de los 1000 metros. Hay lucha en la delantera. La número 6, Eternal Shanty. Corre con el pescuezo de ventaja sobre la número 1, Bernina Express. Tercera se desempeña la competidora número 7, Mi Pinga, que pasa a comandar las acciones. En la cuarta ubicación por fuera lo viene haciendo la número 9, Trinca. Más atrás se desempeña la participante número 4, Qué Linda. En la quinta ubicación por dentro gana terreno la número 1, Bernina Express. Las competidoras en los últimos 600 metros. La número 7, Mi Pinga, cuerpo y medio de ventaja ahora sobre la número 6, Eternal Shanty. Tercera se desempeña el 9, Trinca. Cuarta mejorando el 1. Y las competidoras del clásico 1000 guineas están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. La número 7, Mi Pinga, intenta la disparada. Lo hace con 3 cuerpos y medio de ventaja sobre la número 6, Eternal Shanty. En la tercera ubicación se desempeña la competidora número 9, Trinca. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco. La número 7, Mi Pinga, firme en la delantera. Lo hace con 3 cuerpos y medio de ventaja sobre la número 9, Trinca. Tercera se desempeña la número 6, Eternal Shanty. Descuentan ya los últimos 50 metros de carrera. La número 7, Mi Pinga, la del Stu San Blas con Alcides Coronel. Amplias ventajas sobre la número 9, Trinca. Tercera el 6. Cruzaron el disco.
Le recordamos al público que se ha modificado nuestra competencia internacional. En reemplazo de El Ispar será la sexta carrera del hipódromo de Saratoga. 1700 metros, pista de césped. Están saliendo a la pista principal los competidores del clásico 2000 guineas. Machos de 3 años sobre 1400 metros. El 1 es New Folder, Javier Portillo, 55 kilos. El número 2, Tavistock, Ariel Sanabria, 57 kilos. El número 3, Forester, Alcides Coronel, 56 kilos. El número 4, Opera Bis, Fidelino Valdés, 55 kilos. El 5, Trilegal, Juan Figueredo, 56 kilos. El 6, Great Surprise, Marco Rivas, 55 kilos. El 7, The Flash, Arnaldo Portillo, 56 kilos. Y el número 8, líder absoluto, César Mora, 55 kilos. Arranca la AAA, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador que en esta tercera carrera está en juego la triple A, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes, pozo garantizado. Segundo pase la apuesta Pick 5. El enganche tiene un valor de 416.000 guaraníes, juega por un pozo garantizado en 10 millones de guaraníes. 5 minutos y finalizan las apuestas.
3 minutos y finalizan las apuestas. En esta tercera carrera está en juego la triple A 10.000, el costo 2 millones de guaraníes, posto garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Se van colocando los competidores. Resta colocarse el 3 Forester. Campana de largada. Largaron el clásico 2000 guineas. Salen agrupados los competidores. Trata de enseñar el camino el participante número 2, Tavistock. Le toma medio cuerpo de ventaja al número 1, New Folder, que le presenta lucha y asume el comando del lote. Tercero se desempeña el participante número 5, Trilegal. Abierto lo hace el participante número 6, Great Surprise. En la quinta ubicación se desempeña el 3, Forester. Más atrás el 7, The Flash. Los competidores dejan atrás señal indicatoria de los 900 metros con el número 1, New Folder. Cabeza de ventaja ahora sobre el número 2, Tavistock, que va en su búsqueda. Tercero se desempeña el número 3, Forester. Cuarto viene nacionando el 5, Trilegal. En la quinta ubicación se desempeña el participante número 5. Número 8, líder absoluto. Los competidores en los últimos 600 metros. Hay lucha en la delantera. Por dentro el número 5, Trilegal. A su costado exterior el número 6, Great Surprise. En la tercera ubicación. Por dentro ganando rápidamente. Y asume el comando el lote número 3, Forester. Cuarto viene accionando el 8, líder absoluto. Y los competidores del clásico 2000 guineas están en la recta final. El número 3, Forester, intenta la disparada. Lo hace con dos cuerpos de ventaja sobre el número 50 metros para el disco. Número 3, Forester, firme la delantera. Lo hace con tres cuerpos de ventaja sobre el número 5, Trilegal. Tercero se desempeña el 8, líder absoluto. Descuentan ya los últimos 100 metros para el disco. El número 3, Forester, con el triunfo asegurado. Amplias ventajas sobre el número 5, Trilegal. Tercero el 8, pocos metros para el disco. El 3, Forester, y el Cides Coronel. Amplias ventajas sobre el número 5, Trilegal. Tercero el 8, y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la tercera carrera. Primero el 3 Forester, segundo el 5 Trilegal, tercero el 8 Líder Absoluto, cuarto el 7 The Flash, quinto el 6 Great Surprise, sexto el 2 Tavistock. Tiempo empleado por el ganador, 1 minuto 31 segundos 20 centésimos. Ganada por varios cuerpos, el segundo al tercero 2 cuerpos y 3 cuartos. Dividiéndose por ganador el 3, 9.700 guaraníes, llave directa 3.5, 51.000 guaraníes, trifecta 3.5.8, 30.700 guaraníes. Duplo 9.3, 3 aciertos, 520.300 guaraníes. Primera triple, aceptaron 168 boletos, su valor 23.100 guaraníes. Segundo pase del pick 5, lo aceptaron 16 boletos, valor de enganche 781.200 guaraníes. Tercer pase del pick 4, 11 aciertos, 781.100 pozo, el valor del enganche. En los monitores del desarrollo de la tercera carrera. Largaron el clásico 2000 guineas. Salen agrupados los competidores. Trata de enseñar el camino el participante número 2, Tavistock. Le toma medio cuerpo de ventaja al número 1, New Folder, que le presenta lucha y asume el comando del lote. Tercero se desempeña el participante número 5, Trilegal. Abierto lo hace el participante número 6, Great Surprise. En la quinta ubicación se desempeña el 3, Forester. Más atrás el 7, The Flash. Los competidores dejan atrás la indicatoria de los 900 metros con el número 1, New Folder. Cabeza de ventaja ahora sobre el número 2, Tavistock, que va en su búsqueda. Tercero se desempeña el número 3, Forester. Cuarto viene sonando el 5, Trilegal. En la quinta ubicación se desempeña el participante número 5. Número 8, Líder Absoluto. Los competidores en los últimos 600 metros. Hay lucha en la delantera. Por dentro el número 5, Trilegal. A su costado exterior el número 6, Great Surprise. En la tercera ubicación por dentro ganando rápidamente. Y asume el comando el lote el número 3, Forester. Cuarto viene sonando el 8, Líder Absoluto. Y los competidores del clásico 2000 guineas están en la recta final. El número 3, Forester, intenta la disparada. Lo hace con 2 cuerpos de ventaja sobre el número 5, Trilegal. Tercero se desempeña el participante número 8, Líder Absoluto. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco. Número 3, Forester, firme la delantera. Lo hace con 3 cuerpos de ventaja sobre el número 5, Trilegal. Tercero se desempeña el 8, Líder Absoluto. Descuentan ya los últimos 100 metros para el disco. El número 3, Forester, con el triunfo asegurado. Amplias ventajas sobre el número 5, Trilegal. Tercero el 8, pocos metros para el disco. El 3, Forester y el Cides Coronel. Amplias ventajas sobre el número 5, Trilegal. Tercero el 8 y cruzaron el disco. Ya tenemos la señal en vivo en directo del hipódromo de Saratoga, donde se va a disputar nuestra cuarta carrera en el programa oficial. Nos corren el 1, 9, 10 y 11, competencia sobre 1700 metros, pista de césped. Favoritos el 2, Mr. Tonic, seguido en las apuestas por el 7, Charles J. Tercer jugador el 4, Outa Waterbury. 27 minutos para que finalicen las apuestas en esta cuarta carrera. Está en juego la triple B, que tiene un valor de 10.000 guaraníes y un pozo garantizado de 1.500.000 guaraníes.
Informamos al público, cambio de monta en la quinta carrera, el 5 Galán será conducido por el jockey Marco Mesa.
En esta cuarta carrera está en juego la Triple B, 10.000 el costo, 1.500.000 pozos garantizado. 15 minutos y finalizan las apuestas.
5 minutos y se cierran las ventanillas. Tres minutos y finalizan las apuestas.
En esta cuarta carrera está en juego la triple B, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
para realizar sus apuestas. Marcha el 7. Competidores ingresaron a la recta opuesta. 23 segundos, 85 centésimos. El 3, Mo Trump, corre con 3 cuerpos y medio de ventaja sobre el participante número 8. En la tercera ubicación a 2 cuerpos lo viene haciendo el 4. Cuarto expectante por dentro ganando un terreno lo viene haciendo el participante número 5. En la quinta ubicación se desempeña el 6. Más atrás a medio cuerpo de este el 2. Cierra marcha el 7. 48 segundos, 68 centésimos sin variantes. El número 3, Mo Trump. 2 cuerpos y medio de ventaja ahora sobre el número 8, Alan Turing. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 4, Outra Waterbury. Cuarto viene accionando por el lado entre la pista, expectante el número 5, Coach Cates. En la quinta ubicación lo viene haciendo el número 6, gana terreno el participante número 2, cierra marcha el 7. Los competidores en mitad del último codo se acortan las diferencias, el 3, pequeña ventaja ahora sobre el 8. Tercero expectante lo viene haciendo el 5, cuarto mejorando el 4, más abierto el 2 y están en la recta final. Últimos 350 metros para el disco. Va a haber lucha en la delantera. Número 3, pequeña ventaja sobre el participante número 5 que va en su búsqueda. En la tercera ubicación lo viene haciendo el 8. Descuente ya los últimos 150 metros para el disco. El número 3 a rigor el látigo. Estira 3 cuerpos de ventaja sobre el número 2. Tercero lo viene haciendo el 7. Últimos 50 metros de carrera. El 3, Mo Trump de punta a punta. 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el 2. Tercero el 7. Y cruzaron el disco.
4.
3 el Patrón, tercero el 5 Galán, cuarto el 2 Sortudo, quinto y último el 1 Perfume de Rosal. Tiempo empleado por el ganador, minuto 16 segundos, 34 centésimas, ganada por un cuerpo, el segundo al tercero, varios cuerpos. Dividendos por ganador del número 4, 52.500 guaraníes, Yavireta 4-3, 73.700 guaraníes. Trifecta 4-3-5, 121.400 guaraníes. Duplo 3-4 quedó vacante y la primera triple la aceptaron 42 boletos, su valor 46.700 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la quinta carrera.
Están en la pista principal los competidores de la sexta carrera. Prueba reservada para caballos de la quinta categoría sobre la distancia de 1100 metros. Premio Independencia de la República de Colombia. El 1 es Fratus, Aldo Zanabria 52, 6 kilos 200 gramos. El número 2 es Big Red, Leonardo Jiménez 54 kilos. El 3 Paisano, Arnaldo Portillo 56 kilos. El 4 Fogonero, Alcides Coronel 58 kilos. El 5 Barlomar, Barco Mesa 54 kilos. Y el 6 Calvin Harris, Ariel Sanabria 56 kilos. Arranca la última triple, 40.000 el costo, 20 millones de guaraníes, pozo garantizado. 10 minutos y finalizan las apuestas. Está en juego la última triple, 40.000 el costo, 20 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y se cierran las ventanillas.
Está en juego la última triple, 40.000 el costo, 20 millones de guaraníes, pozo garantizado 3 minutos y finalizan las apuestas. Un minuto y se cierran las ventanillas.
últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas. Campana de largada.
Largaron el Premio Independencia de la República de Colombia. Sale muy juntos, trata de enseñar el camino al participante número 1, Fratus, cabeza de ventaja sobre el competidor número 5, Barlo Marte, solo se desempeña el número 6, Calvin Harris, gana terreno rápidamente el 3, Paisano, quedando en la quinta ubicación, expectante el 4, Fogonero. Los competidores comienzan a enfrentar el codo y luchan en la delantera el número 5, Parlomar, cabeza de ventaja sobre el número 6, Calvin Harris. En la tercera ubicación se desempeña expectante el número 3, Paisano. Cuarto mejorando rápidamente, lo viene haciendo el número 4, Fogonero. En la quinta ubicación el 1, Fratus, y remarcha varios cuerpos el 2, Big Red. Los competidores en los últimos 600 metros, el 5, Barlomar, cabeza de ventaja sobre el 6, gana terreno por fuera el 4, Fogonero, y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco, número 5, Barlomar, pequeña ventaja sobre el número 4, Fogonero. En la tercera ubicación gana terreno participante número 3, Paisano. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco, va a haber lucha en la delantera por el centro de la pista, número 4, Fogonero. Le toma ahora pequeña ventaja, número 5, Barlomar, abierto en larga, atropellada, lo viene haciendo el número 3, Paisano. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco, número 4, Fogonero. Dos cuerpos de ventaja sobre el número 3, Paisano. Tercero se desempeña el 5, Barlomar. Últimos 50 metros de carrera, domina fácil el número 4, Fogonero, y Alcides Coronel logra tirar tres cuerpos de ventaja sobre el número 3 y 5 que pelean por la segunda ubicación y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la sexta carrera. Primero el 4, Fogonero. Segundo el 3, Paisano. Tercero el 5, Barlomar. Cuarto el 2, Big Red. Quinto el 6, Calvin Harris. Sexto y último el 1, Fratus. Tiempo empleado por el ganador, minutos 10 segundos, 26 centésimos, ganada por varios cuerpos. Del segundo al tercero, una cabeza. Dividendos, Espora ganador del número 4, 5.500 guaraníes. La llave directa 4-3, 32.700 guaraníes. Trifecta 4-3-5, 17.800 guaraníes. Duplo 4-4, 26 aciertos, 84.800 guaraníes. Primera triple aceptaron 357 boletos, su valor 70.000 guaraníes. La segunda triple aceptaron 32 boletos, valor de enganche 70.200 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la sexta carrera. Largaron el Premio Independencia de la República de Colombia. Sale muy juntos, trata de enseñar el camino al participante número 1, Fratus, cabeza de ventaja sobre el competidor número 5, Barlo Marte. Solo se desempeña el número 6, Calvin Harris. Gana terreno rápidamente el 3, Paisano, quedando en la quinta ubicación, expectante el 4, Fogonero. Los competidores comienzan a enfrentar el codo y luchan en la delantera el número 5, Barlomar, cabeza de ventaja sobre el número 6, Calvin Harris. En la tercera ubicación se desempeña expectante el número 3, Paisano. Cuarto mejorando rápidamente, lo viene haciendo el número 4, Fogonero. En la quinta ubicación el 1, Fratus. Cierra marcha varios cuerpos el 2, Big Red. Los competidores en los últimos 600 metros. El 5, Barlomar, cabeza de ventaja sobre el 6, gana terreno por fuera el 4, Fogonero, y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. Número 5, Barlomar, pequeña ventaja sobre el número 4, Fogonero. En la tercera ubicación gana terreno participante número 3, Paisano. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco. Va a haber lucha delantera por el centro de la pista. Número 4, Fogonero. Le toma ahora pequeña ventaja. Número 5, Barlomar, abierto en larga, atropellada. Lo viene haciendo el número 3, Paisano. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco. Número 4, Fogonero. Dos cuerpos de ventaja sobre el número 3, Paisano. Tercero se desempeña el 5, Barlomar. Últimos 50 metros de carrera. Domina fácil el número 4, Fogonero, y Alcides Coronel logra estirar tres cuerpos de ventaja sobre el número 3 y 5, que pelean por la segunda ubicación y cruzaron el disco.
3 minutos y finalizan las apuestas. Está en juego la apuesta duplo. 20.000 el costo. 5 millones de guaraníes es el pozo garantizado. 3 minutos y se cierran las ventanillas. Un minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. El duplo, cuyo pozo garantizado de 5 millones de guaraníes.
Se van colocando ya los competidores en el hipódromo de Saratoga. 1200 metros la distancia. Prueba de grupo 2. Y largaron. Salen muy juntos los participantes. Trata de enseñar el camino al participante número 2, Air Disaster. Le toma medio cuerpo de ventaja número 5. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 7. Más abierto lo viene haciendo el competidor número 8, descontado los primeros metros de la prueba. El número 2, Air Disaster, corre con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 7. En la tercera ubicación se desempeña por el lado de la pista el número 9. Cuarto viene accionando por dentro el 5. En la quinta ubicación se desempeña el 1, más atrás el 8. Luego el 4. Los participantes se están enfrentando ya el codo con el número 2, enseñando el camino, medio cuerpo de ventaja sobre el número 7 que va en su búsqueda. Tercero se desempeña el participante número 9. Cuarto mejorando rápidamente del fondo, lo viene haciendo el número 1. En la quinta ubicación el 5, más atrás ganando terreno el 4 y están en la recta final. El número 2, Air Disaster, pequeña ventaja sobre el número 7 que va en su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña ganando terreno el participante número 1. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco. El número 2, pequeña ventaja sobre el número 1 que mejora por dentro. Viene ganando colocaciones en el fondo el participante número 4. Descuentan ya los últimos 150 metros para el disco. Va a haber lucha delante de la cabeza por dentro el número 1, por fuera el 2. Pocos metros para el disco por dentro el número 1 con Irat Ortiz. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 2 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la séptima carrera, primero el número 1, Alinas Forte, segundo el 2, Air Disaster, tercero el 4, Sila, cuarto el número 9, Jody Sprite. Tiempo empleado por el ganador, 1 minuto 9 segundos 87 centésimos. Ganada por el Pescuezo, el segundo al tercero, 1 cuerpo y medio. Dividendos, Espora ganador del número 1 vacante, llave simple 1-2, 427.000 guaraníes. Duplo 4-1, 800, 121.600 guaraníes. La segunda triple aceptaron 23 boletos, su valor 1.087.000 guaraníes. Y la triple que finalizaba con 5 aciertos, 438.000 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la séptima carrera.
Están en la pista principal los competidores de la octava y última carrera, prueba reservada para los machos del handicap de inferior distancia, 1000 metros. El 1, Pibe de Oro, Marco Mesa, 55 kilos. El número 2, Black Explicit, Arnaldo Portillo, 56 kilos. El 3, Efectivo, Marco Rivas, 53 kilos. El 4, Triunfo, Javier Portillo, 54 kilos. El 5, Cuaraj, Leonardo Jiménez, 52 kilos. El 6, Sobrio, Alcides Coronel, 54 kilos y medio. Y el 7, Gurka, César Mora, 54 kilos. 5 minutos y finalizan las apuestas. Tres minutos y finalizan las apuestas.
En esta octava y última carrera está en juego la llave directa, 10.000 el costo, 2.300.000 guaraníes pozo garantizado, trifecta 3.000 el costo, 1.600.000 pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos instantes para realizar sus apuestas. Últimos instantes para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Sale muy juntos, trata de enseñar el camino al participante número 1, Pibe de Oro, pequeña ventaja sobre el 4, Triunfo. Tercero se desempeña el número 2, Black Explicit. Cuarto viene mencionando el 7, Gurka. En la quinta ubicación lo viene haciendo el 5, Quarajig. Más atrás el 6, Sobrio. Los competidores están enfrentando el codo con el número 4, Triunfo. Dos cuerpos de ventaja sobre el número 1, Pibe de Oro. Tercero se desempeña el número 7, Gurka. Cuarto viene mencionando varios cuerpos el 2, Black Explicit. En la quinta ubicación se desempeña el 5, Quarajig. Más atrás el 6, Sobrio. Cerrar marcha varios cuerpos el 3, Efectivo. Y los competidores de la octava y última carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco de lucha delantera por fuera el número 7, Gurka, pequeña ventaja sobre el número 1, Pibe de Oro. Tercero se desempeña el participante número 4, Triunfo. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco de lucha en la delantera por fuera el número 7, Gurka, a su costado interior el número 1, Pibe de Oro. En la tercera ubicación se desempeña el número 5, Quarajig. Descuentan ya los últimos 100 metros para el disco. Domina por fuera el número 7, Gurka. Le toma ahora cuerpo de ventaja al número 1, Pibe de Oro. Tercero se desempeña el 5, Quarajig. Últimos 50 metros de carrera. Domina por fuera el 7, Gurka y César Mora. Tres cuerpos de ventaja sobre el número 1, tercero el 5 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la octava y última carrera. Primero el 7, Gurka. Segundo el 1, Pie de Oro. Tercero el 5, Cuarajú. Cuarto el 2, Black Explicit. Quinto el 6, Sobrio. Sexto el 3, Efectivo. Tiempo empleado por el ganador, minutos 4 segundos 42 centésimos. Ganada por varios cuerpos. El segundo al tercero, medio cuerpo. Dividendos por ganador del 7, 14.000 guaraníes. Llave directa 7-1, 49.600 guaraníes. Trifecta 715, 139.300 guaraníes. Duplo 1-7, 5 aciertos, 1.052.800 guaraníes. Triple que finalizaba con 10 aciertos, 2 millones de guaraníes en los monitores del desarrollo de la octava y última carrera.